¿Hay o no hay reunión? Está con nosotros el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que vino a Buenos Aires y que entiendo que va a ir a la rural en algún momento del día. ¿Cómo estás? Bien, mira, la verdad que va a haber una reunión en la rural, pero por temas específicos de la rural. Nosotros vamos con un interés particular por el tema de la barrera sanitaria y otros temas, pero no hay un encuentro con el gobierno para hablar específicamente de los proyectos de los gobernadores. O sea, no se planteó nunca. En la rural un encuentro con el gobierno, no. Se desvirtuó una reunión donde íbamos a ir los gobernadores. Lógicamente el ministro Francos está invitado, pero el tópico de la reunión o la temática pasa por otro lado. Sí hay diálogo con Francos, esto es cierto. Lo que hay también es una discusión que hay que separar. Lo que puede llegar a tener impacto en el equilibrio fiscal, que estoy hablando del paquete previsional, de lo que planteamos los gobernadores, que es muy parecido, te diría similar conceptualmente a lo que el gobierno sostiene como el curro de los fideicomisos. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay una asignación específica, que es un dinero que tiene que utilizarse pura y exclusivamente para el mantenimiento de rutas, contemplar eso como parte del equilibrio fiscal no sería del todo correcto. Nosotros lo que decimos es, si se subejecuta esa partida, o eliminamos el impuesto o lo ponemos dentro de la masa coparticipable federal, que es el proyecto que finalmente se aprobó. Y los ATN también es plata de las provincias. En definitiva, cuando el gobierno dice hay que hacer una reforma fiscal, los gobernadores tomamos esa premisa y queremos ser parte vinculante de una discusión necesaria que no es de tironeo de recursos, es de derechos y obligaciones. Entiendo, te puedo tutear, ¿no? ¿Sí? Vos sabés que se la llamó el presidente traidora a Victoria Villarreal porque habilitó la sesión. Por lo tanto, lo que no quería el gobierno era que estos proyectos fueran aprobados, no quería que se aprobaran los proyectos. O sea, ustedes dicen estos proyectos, lo que nos traen es lo que nosotros necesitamos, lo que nos tienen que dar. Yo creo que hay que desdramatizar cuando se habla de una guerra entre gobernadores y el gobierno. En realidad, yo creo que es una discusión necesaria y determinante para el futuro de la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Si el Consejo de Mayo estaría funcionando hace un año, estos temas deberían haberse resuelto hace mucho tiempo. Yo me identifico cuando el gobierno plantea, el famoso teorema de Baglini, donde un diputado que no tiene que ejercer un cargo ejecutivo puede presentar un proyecto sin medir las consecuencias fiscales. Ahora, en ese ámbito, en el Consejo de Mayo, se tendría que estar trabajando primero una reforma laboral para terminar con el empleo no registrado, que eso impacta de lleno también en la calidad de vida de nuestros jubilados y es condición necesaria para una reforma previsional. Eso hablando específicamente de un tema que se tiene que tratar con responsabilidad. Si no se trata con responsabilidad, por ejemplo, el kirchnerismo no hubiese vetado en su momento el 82% móvil, como lo hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el tema de los gobernadores no es dinero que se pueda contemplar en el marco de un equilibrio fiscal, porque es dinero que tiene una asignación específica y por otro lado es de las provincias. Subejecutar una partida no es ahorro fiscal, es no ejecutar lo que por ley tenés que ejecutar. Vos decís, hay diálogo con los gobernadores, pero hay una crisis también con los gobernadores. No hubo nunca una reunión, nunca hubo Consejo de Mayo, digamos, fue una cuestión formal, digamos. Hay un diálogo. Pero no es tarde, yo creo que se tiene que conformar, yo creo que lo necesita la Argentina. Nunca en la historia de la República Argentina, ni en la época de unitarios y federales, todos los gobernadores estuvimos en una mesa discutiendo una reforma fiscal. Yo no lo veo como una amenaza, lo veo como una oportunidad. ¿Por qué? Porque este año y medio lo que te da muestra es que siempre que hubo un tema verdaderamente complejo para el gobierno, tuvo gobernabilidad. Y hoy generacionalmente somos muchos los que creemos en que es necesario ir hacia un país
más normal. Está bien, Y el pero equilibrio a lo fiscal que es estoy planteando fundamental. yo es que no, digamos, para eso el gobierno tiene que tomar una iniciativa más allá de la formalidad. No estamos viendo iniciativas reales, ¿no? Iniciativas de, vamos, bueno, a ver, los gobernadores, ¿qué Es una mesa necesitan? de trabajo. Se los damos. Bueno, hubo un par de reuniones previo a toda la embestida en el Senado de la Nación, entre francos. Corregime, Nacho, si estoy equivocada, hubo una primera reunión hace más o menos 20 días entre Guillermo Franco y los gobernadores, y después entre Carlos Huberman y los ministros de Economía. Antes de la sesión. Antes de la sesión, Claro. pero después, como no hubo ninguna respuesta satisfactoria por parte del gobierno, es que los gobernadores fueron al Senado, al Congreso, y presentaron las iniciativas, pero dieron los tiempos como para a ver si el gobierno hacía un gesto. Y esos gestos todavía no están. Por eso decíamos que esta reunión que podía haber hoy entre gobernadores y el ministro Francos, en realidad un cóctel, no iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque lo que los gobernadores quieren es un gesto concreto por parte de la Casa Rosada. Lo que está diciendo Laura es, los gobernadores dicen hay asignaciones específicas que se pueden usar para lo que nos corresponde. Y lo que dice el gobierno es, no, van contra el equilibrio fiscal. Si esto lo voy a vetar porque va contra el equilibrio fiscal. Y ahí está. El resto de los diálogos, lo que está diciendo Laura es, no llevó a nada concreto. Exactamente. Explicarlo sencillo. Cada vez que la Argentina tuvo una crisis económica siempre se hizo lo mismo. Pre-Rodrigazo, impuesto al valor agregado, que era el famoso impuesto a las ventas. Menem lo aumenta supuestamente de manera transitoria y quedó eternamente. Lo mismo con bienes personales, que se planteó como una especie de impuesto a las grandes fortunas, que después efectivamente lo vimos también en la época del kirchnerismo, impuesto al cheque y tantos otros impuestos que hicieron una matriz fiscal regresiva, distorsiva, que asfixia a la producción y al trabajo y que es profundamente centralista. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora, Digo, ¿qué pasó en estos gobernadores. años? Sí. Los distintos gobiernos nacionales, con una voracidad recaudatoria muy importante, crearon estas famosas asignaciones específicas. Para viviendas el FONAVI, para las rutas a través del impuesto al combustible, que son impuestos que pagamos todos los contribuyentes de la Argentina justamente para eso. un objetivo. Ese es el curro de los fideicomisos que habla el gobierno. ¿Qué decimos los gobernadores? Si el gobierno nacional tiene como concepción ideológica que el rol del gobierno nacional es las relaciones exteriores, la seguridad interior y la macroeconomía, y no vas a contemplar el mantenimiento de rutas, o eliminamos ese impuesto o lo coparticipamos. Hay un problema muy grave con las rutas, lo venimos mostrando, lo venimos contando, lo hablamos con Paulino Rodríguez en el pase. ¿Viste lo que pasó con Puyaro, no? Que puso carteles en las rutas para decir, esta es una ruta nacional, a partir de ahora se ocupa el gobierno nacional, si hay algún problema, responsabilidad del gobierno. ¿Qué pasa con las rutas en Chubut y cómo hacen para resolverlas cuando falta la plata de la obra pública? Mira, ahí nobleza obliga, yo tengo que destacar la figura de, vos lo nombraste recién, de Carlos Huberman, que de un conflicto que tuvimos con Nación generamos un acuerdo entre partes histórico de compensación de deuda, donde la provincia de Chubut, que heredó una deuda criminal del gobierno anterior con la Nación, sí, se está desendeudando haciendo obras nacionales. ¿Qué quiere decir con esto? En vez de pagar los servicios de deuda, nosotros nos vamos a hacer cargo de la doble vía Trelew-Puerto Madryn, Ruta 40 y tramos que están hechos un desastre. ¿Cómo lo hicimos? Con creatividad, nos sentamos y acordamos qué es lo que necesitamos a la hora de hablar. ¿Y por qué ustedes lo hicieron y no otras provincias? No, es que ahora hay otras provincias que también están tomando el ejemplo de este acuerdo de compensación de deuda para replicarlo también. ¿Y qué pasa en Santa Fe entonces? Contanos, Laura. No, concretamente es que no hay un acuerdo evidentemente con el gobierno nacional y el gobernador de Santa Fe, ya quizás cansado de hacer los planteos y no recibir la plata para justamente arreglar las rutas o que el gobierno no se hace cargo del arreglo de las rutas, es que en cada una de las rutas nacionales estábamos viendo una muy importante que es la A12, que une justamente Rosario con la autopista de Córdoba, pasan muchísimos camiones por allí. Bueno, ha dicho a partir de ahora la responsabilidad de que esta ruta esté realmente tan estropeada como la estamos viendo, es responsabilidad del gobierno nacional. Entonces, ahí está un poco la cuestión, ¿no? Hay plata que no está llegando a las provincias ya desde el año pasado, que tiene que ver
con transferencias de capital, obra pública. Hay un deterioro muy importante que lo vemos en muchas rutas del país. Sí, y por eso hago la aclaración que no todas las provincias están en la misma situación que Chubut para poder compensar deuda. Una oportunidad, por ejemplo, puede ser la deuda de las cajas provisionales de la provincia, que se puede resolver desde ese lugar. Ahora, las rutas nacionales hay que ponerlo en esta mesa de diálogo, ahora que hay un dilema de qué va a pasar con Vialidad Nacional. No solamente por un tema de costo fiscal, estamos hablando de riesgo de vida para cientos de miles de argentinos que viven en la Patagonia, que durante el invierno, si no hay un mantenimiento correcto de la temporada invernal, verdaderamente es peligroso, es muy peligroso para quienes viven en la Patagonia, donde el rol de Vialidad Nacional es fundamental. Yo creo que hay que auditar, que hay que ser eficiente. Creo que tenemos que acelerar las concesiones, las posibles concesiones a privados para que tomen las rutas que obviamente son rentables, pero las que no lo son, hay hasta una cuestión de soberanía, de campos de frontera, que tenemos que cuidar esas rutas que se transitan todos los días, que es necesario buscarle una solución urgente. Ya, urgente, porque además tienen que ver con el transporte de nuestras materias primas, por millones de razones, digamos, ¿no? Y porque además cada vez hay más accidentes de tránsito en la Argentina, que es la primera causa de muerte. No quiero dejar de aprovecharlo al gobernador y dejar de hablar de YPF, porque la provincia se presenta justamente contra el embargo de la jueza Presca, ¿verdad? Así es, que el fallo comete una torpeza por ignorancia, entendemos, que no contempla que ese embargo en su momento, el capital accionario, parte es de las provincias petroleras. En su momento, en 2012, Chubut el 8%, Mendoza creo que el 20%, del 49% corresponde a las provincias petroleras. Lo que hay ahora es una cautelar. Sí. Que la cautelar no es garantía de nada. No, porque dura un rato. Por eso estamos evaluando con un estudio de abogados muy importante sumarnos a este amicus que quiere presentar también Estados Unidos, porque está Estados Unidos ya lo confirmó. Está en riesgo el patrimonio de los chubutenses. O sea, ustedes se presentan como provincia. Nos presentamos como provincia y entendemos que hay otras provincias que van a hacer lo mismo. También hay que poner un manto de claridad sobre ese traspaso de acciones que en su momento se hizo. Nosotros no podemos, los chubutenses no pueden pagar el pato por la demagogia del kirchnerismo en su momento y tampoco por un fallo que claramente desconoce que las provincias petroleras somos accionistas de nuestra empresa de bandera. Nacho, quería preguntarte, cambiando de tema, porque hay unas cuestiones en el Congreso pendientes. Vos lo mencionabas recién. La cuestión de los jubilados, la cuestión de un proyecto sobre discapacidad, que tienen un costo fiscal que preocupa muchísimo al gobierno. Y esto está pendiente ahora de ser vetado y que vaya a volver al Congreso. ¿Ustedes cómo funcionarían ahí en el Congreso? ¿Ustedes insistirían en estas iniciativas? ¿Las apoyarían por medio de los legisladores que ustedes tienen en el Congreso? ¿O ustedes simplemente se van a limitar a defender a ATN, impuesto a los combustibles y estos temas? Bueno, se verá cómo es el juego de la relación de fuerzas. No, yo creo que hay discusiones incómodas que hay que darlas de frente, pero diciendo la verdad. Sin hipocresía, sin carroña política, que hay mucha en este momento. A mí me pasó en Chubut que un legislador quería presentar un régimen especial jubilatorio que reventaba la caja de Chubut porque lo habían acompañado en la campaña. O sea, volvemos al teorema de Baglini. Para mejorarle la calidad de vida a los jubilados, que en definitiva los últimos gobiernos nacionales, el Estado Nacional ha sido muy ingrato históricamente para con los jubilados, tenemos que atender el tema laboral. Bien. Urgente, que es la primera discusión que tenemos que dar. Si un proyecto que no contempla el impacto fiscal
se aprueba y genera un guarismo inflacionario, ponele que le damos un 10 puntos más a los jubilados y disparamos la inflación al 20%, pierden poder adquisitivo. En eso están de sería acuerdo una con el gobierno, torpeza. entonces. Yo creo que hay que atender el tema de los jubilados, pero hay que atenderlo generando un consenso que garantice incluso que en diputados va a salir. Si se avanza en un proyecto de ley que sabés que en el Senado sale y que corre riesgo de trabarse en diputados, para tener 2 minutos de aire de campaña proselitista, no sirve para nada. La discusión hay que darlas en serio. A los jubilados hay que ayudarlos diciendo la verdad y atendiendo los temas importantes, por más incómodos que sean. Hoy tenemos más del 50% o prácticamente el 50% del empleo no registrado. Y esa es la causa principal del problema que atenta contra el desarrollo de la Argentina y también contra los jubilados. La campana etaria cada vez es más pronunciada, la natalidad cada vez es menor. Esa bola de nieve que nos va a terminar aplastando en algún momento, tenemos que sentarnos y hablar claro de cuáles son las medidas que se van a tomar. No se puede hacer sin el Ejecutivo Nacional, que fue elegido democráticamente y tiene que estar en esa mesa necesariamente. Nacho, muy cortito te pido, si pudieras. Vos decís que hay diálogo con los gobernadores. Dijo Franco que va a vetar las leyes, por lo tanto los ATN y el tema de los combustibles líquidos. Muchos gobernadores en off nos han contado que están muy molestos porque todo lo que les prometieron, apoyaron gobernadores amigables al gobierno, los apoyaron con el DNU, los apoyaron con todas las iniciativas y no han recibido ninguna de las conversaciones que tuvieron, nada a cambio de lo que habían conversado. Esto es una realidad. ¿Cómo sigue? Yo no creo en el cambio de figurita, ¿no? Te doy y me das. Yo creo en verdaderamente que tenemos que ir hacia un país normal. Creo que el equilibrio fiscal es una discusión preideológica y creo que el reclamo o la propuesta de los gobernadores no afecta en lo más mínimo ese equilibrio fiscal. Entonces, no estamos atentando contra el equilibrio fiscal, sino que estamos planteando una reforma que tiene que ver con una ejecución geográfica del gasto, porque ¿qué es el Estado Nacional? El Estado Nacional es una entelequia que gasta, pero nosotros nos hacemos cargo de la educación, la salud, la seguridad, la justicia, y el Gobierno Nacional tiene un Ministerio de Salud que es un elefante burocrático prácticamente con muy poquitos hospitales. Un elefante burocrático en educación prácticamente sin escuela. Entonces, tenemos que sentarnos y discutir en serio dónde se van los recursos. Bueno, no estaría pasando por el momento. Ojalá suceda. Gracias por todo este rato. No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias, gobernador. Muchísimas gracias. Pasan muchas cosas, les contaba hoy, en la Argentina y estamos en el Garrahan porque hay paro.